Bienvenidos amigas y amigos a este su canal Homisaku. Esta es la quinta entrega de la serie PHP sin Frameworks. En esta ocasión vamos a ver cómo gestionar migraciones. Las migraciones son versiones incrementales de la estructura de nuestra base de datos. Es decir, si yo aplico una migración, voy a modificar la estructura de la base de datos y si la revierto, la voy a devolver al estado previo. Las migraciones no son más que clases PHP cuya lógica interna es capaz de aplicar una modificación a la base de datos, pero también al mismo tiempo de revertir esa modificación. Lo importante es que ya que estas clases se guardan como código fuente, podemos incluirlas en nuestro control de versiones y así llevar un seguimiento total de los cambios que vamos aplicando en la estructura de nuestra base de datos. En este punto, podemos observar múltiples ventajas del uso de migraciones. Por ejemplo, todo el equipo comparte la misma estructura, ya que el código que modifica la base de datos es compartido por todos. Cada vez que alguien modifica una base de datos, los cambios que yo me descargo los recreo de la misma forma en que se crearon previamente. La segunda ventaja es que podemos automatizar en un proceso de despliegue la ejecución de las migraciones. Entonces, si nosotros subimos nuestra aplicación al servidor, podemos ejecutar ahí mismo las migraciones y esto va a modificar la base de datos en producción. Y por último, es que las migraciones, al contener la lógica tanto de aplicar el cambio en la estructura de la base de datos como la lógica de revertirlo, entonces cualquier problema que haya eventualmente en producción puede revertirse sin mayor complejidad. O sea, como parte de nuestro mismo proceso de despliegue y de restablecimiento de la versión previa, podemos ejecutar las migraciones. Bien, para gestionar las migraciones utilizaremos Finks, una librería de código abierto que originalmente fue creada por Rob Morgan, pero que ahora es mantenida por el equipo de Cake PHP. Sin más, comencemos. Bien, como siempre, lo primero que recomiendo es crear una rama. Saben que siempre es bueno trabajar cada feature, cada mejora, cada bug fix. Es mejor trabajarlo en una rama independiente. Así que vamos a crear una rama para ese trabajo de las migraciones. Vamos a instalar el paquete. El paquete se instala con Composer, requiriendo el paquete Rob Morgan /pings. Ok, ya con eso tenemos el paquete. Algo que debemos hacer para poder usar Things es configurarlo. Y eso lo hacemos con el comando things init. El ejecutable de Things está en vendor, bin y Things. El comando init, le voy a pasar el path de la carpeta que quiero usar, donde quiero guardar la configuración. Y esta carpeta debo crearla aquí en la root. Si ven el mensaje, me ha creado el archivo things.php en la carpeta config. Este archivo tiene la configuración que se necesita para que things funcione. Vamos a agregarlo al repositorio. Y vamos ahora a proceder con la configuración. Lo primero que tenemos que configurar son los paths de los directorios para las migraciones y para los seeders. Aquí me dice que espera que estén en db migrations. Vamos a crear la carpeta. Aquí se van a guardar las migraciones y aquí los seeds. Los seeds los usamos para llenar con algún tipo de datos la base de datos. Nosotros no nos vamos a centrar en eso ahora. Solo vamos a ver las migraciones. Bien, algo que hay que tomar en cuenta acá es que things tiene lo que parece aquí una variable, things config dir. Entonces, él está buscando en la carpeta donde está el archivo de configuración de things, donde no existe
la carpeta de DB Migration. Yo tengo acá que indicarle que es en un directorio superior. Ok. Algo que vamos a cambiar también es esto de acá. El Default Migration Table. Por defecto se llama Things Log, pero yo le quiero llamar Migrations. Algo que Things nos permite también es tener múltiples environments. Esto me permite a mí tener diferentes configuraciones para los diferentes entornos. Lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a desechar todo esto porque no me interesa. Vamos a llamar que tenemos, vamos a llamar nuestro environment default, que es el que yo quiero usar ahora, y voy a eliminar los demás. Aquí encontramos el primer contratiempo. Todos los valores de la configuración de things están escritos directamente. Yo quiero que estos valores vengan desde las variables de entorno, es decir, desde la configuración que nosotros aquí gestionamos en el punto .env. Lo que voy a hacer en este caso es incluir nuestro archivo Bootstrap para que en este punto el componente .env haga el trabajo de levantar los valores que estén en el archivo .env y ya estén disponibles para este archivo. Entonces aquí usaríamos los valores desde las variables de entorno. Bien, ya en este punto tenemos things configurado. Recuerden que estoy usando Homestead, la máquina virtual que se usa por defecto para el desarrollo en Laravel. Entonces, yo me conecto directamente a esa máquina virtual. Habiendo configurado things, vamos a crear nuestra primera migración. Si recordamos videos anteriores, veremos que nosotros creamos el repositorio locations para MySQL, asumiendo que había una tabla llamada locations. Vamos a verificarlo. Exacto, aquí tenemos como tratamos de hacer un insert a la tabla locations. Esa tabla no existe en realidad. Lo que vamos a hacer es generar una migración para crear esa tabla. Y esto lo hacemos en la línea de comandos. Estoy usando la orden create de things para crear una migración y la tengo que nombrar como con un nombre significativo. Aquí la he llamado create locations table para que se entienda inmediatamente qué hace esta migración. Este es el nombre que tendrá también la clase PHP que se va a generar. Pero yo tengo también que pasar aquí el archivo de configuración que estoy usando para things. En este caso es config things.php. Si se fijan, esta forma de usar things es demasiado engorrosa. Vamos a crear un script de Composer para ejecutar todo este comando. Ok, vamos a probarlo. Esto no va. Y esto lo vamos a cambiar el orden.
Ok. Create. Y efectivamente hemos creado nuestra primera migración con Things. Esta migración se guarda en DB Migrations y el nombre del archivo, pues ya ven que cómo ha quedado. Esto representa un número de versión y lo demás son las palabras que usamos para denominar la clase en formato Snake Case. Si vamos aquí a la clase, vamos a agregarla en el control de versiones. Si han visto ustedes migraciones en Doctrine o en Eloquent, verán que las clases de migración tienen dos métodos, up y down. Aquí en este caso solamente tenemos el método change. También se podría hacer con up down, pero lo que propone Things de entrada es usar el método change. Esto es porque Things es capaz de saber si hay que agregar el cambio o revertirlo. Obviamente tenemos que usar la API de Things. Entonces, como decíamos, vamos a crear nuestra primera tabla, la tabla locations. Aquí tenemos que pasar en las opciones del método table el ID en false. ¿Por qué? Porque things automáticamente te crea una columna ID que es entero y autoincrementa. Entonces vamos a pasar false para evitar que things cree la columna ID. Y aquí podríamos también definir una primary key con el nombre de la columna o las columnas que forman la clave primaria de nuestra tabla. En este punto nosotros no tendremos una clave primaria, así que solamente pasamos la opción ID en false. Seguimos. La primera columna es device UUID, que es de tipo char y un length de 32. La segunda columna es lat, que es de tipo string. La latitud y la longitud deberían guardarse como flotantes, pero yo no me voy a complicar porque lo que quiero explicar es una secuencia más simple. Ok, ya en este punto, para crear nuestra tabla, tendríamos que llamar el método create de la tabla. Ya con eso, Things es capaz de crear esta tabla y también revertir la creación de esta tabla. Recuerden que las migraciones son capaces de aplicar una modificación a la estructura, pero también de revertir dicha modificación. Entonces, vamos a probar nuestra primera migración. Para probar la migración, tengo que ejecutar la orden things migrate. Pero como hicimos también con el comando create, vamos a crear un alias que usaremos con Composer. Y ya que estamos aquí, vamos a crear otro alias para el rollback. Excelente. Vamos entonces a ejecutar nuestra migración. Y nos dice que ejecutó la migración create location stable. Si vamos acá, esta base de datos la tengo en Homestead, la máquina virtual de Laravel. Actualizamos las tablas y vemos que aparece la tabla locations. Esta tabla, migrations, nosotros no la creamos. La crea Things en el momento de ejecutar la primera migración y que detecta que no existe. Entonces, si vamos aquí en locations y columnas, vemos que tenemos las tres columnas como las hemos definido. Perfecto. Para probar inmediatamente el rollback, hagamos lo mismo.
Y así de simple, Things ha eliminado la tabla. Vamos a verificarlo aquí, actualizamos las tablas y vemos que solamente tenemos las migraciones. Si nos vamos a esta tabla, vamos a ver que esta tabla guarda las migraciones que se aplican a la base de datos. Como ya yo la he revertido, la migración, pues no tengo nada en la tabla. Vamos a probar y vamos a ver cómo se llena y cómo se borran los registros. Si hacemos el migrate nuevamente, actualizamos y vemos aquí que la migración versión tal, este número que está acá, con el nombre Create Locations Table, se ejecutó, empezó en este tiempo y terminó en este tiempo. Si hacemos el rollback, vamos a ver cómo esta fila desaparece de esa tabla. Y efectivamente, ahí está. Esta es la forma en que Things lleva control de cuáles migraciones se han ejecutado, se han aplicado. Puede ser que el equipo de desarrollo esté conformado por múltiples personas y entonces cuando yo descargo cambios desde el servidor, desde el control de versiones, tengo que ejecutar las migraciones. Cuando yo las ejecute, Things va a revisar esta tabla y va a determinar en qué punto él está para saber desde qué punto seguir. Las migraciones que él busque en la carpeta DB Migrations que no estén registradas acá en la tabla Migrations son las Things va a aplicar. Bien, eso es todo de momento. En este vídeo hemos visto cómo instalar Things, cómo crear nuestras migraciones, cómo configurar Things. En el próximo vídeo vamos a seguir con la prueba unitaria de nuestro repositorio que tiene la implementación en MySQL. Si quieres saber más sobre Things, en la descripción te dejo el enlace para que veas la documentación. Sin más, nos vemos en el próximo. Gracias por ver este vídeo. Por favor, dale me gusta y comparte para que lleguemos a más personas. Asimismo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que te aseguro te van a interesar bastante. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda con algo, búscame en las redes en GitHub, Instagram y Twitter como Homisaku. Cuento contigo y hasta el próximo vídeo.